El Ministerio Unicristo tiene el compromiso de llevar la palabra de Dios a todas las naciones y de predicar el mensaje de salvación y el mensaje de la venida del Señor Jesucristo por el pastor Marcelo Parrelia, director y presidente del ministerio. Sea parte de esta escuela y predique este evangelio a todo el mundo. Hola, sean todos bienvenidos a la Escuela de Ministerio Unicristo. Quien les habla es el apóstol Marcelo Parrelia y hoy vamos a traer un estudio maravilloso y es la continuación de los últimos tiempos. Usted tiene que saber, la iglesia tiene que saber que estamos viviendo los últimos tiempos. Hoy vamos a hablar acerca de las resurrecciones. Quien lo va a traer el estudio es el pastor y maestro de la palabra desde México. Estoy hablando del pastor Oscar Hernández. Él va a traer una palabra que usted en los seminarios no lo enseñan. Usted va a pagar para tener este estudio y aquí en el Ministerio Unicristo usted lo está recibiendo gratis. Entonces preste atención, valorice, aprenda a valorizar. Amén. Dios le bendiga. ¿Cómo está, pastor Oscar? ¿Cómo está? Dios le bendiga. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. Buenos días, amado siervo. Para mí es un honor, un privilegio y saludamos a todos nuestros amados hermanos, ¿verdad? De la Escuela de Ministerios Unicristo. Un fuerte abrazo en el nombre del Señor. Amén. Pastor, vamos a orar para comenzar. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, para poder prepararnos, Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos del fin, Señor. Tú vienes pronto a buscar a la iglesia, queremos estar preparados. Pido, Señor, que cada hermano sea ungido, Señor, con sabiduría, con entendimiento, Padre, para entender, Señor, la palabra de Dios. Y estar preparados para enseñar, para redarguir, para poder instruir a otros hermanos en todas partes del mundo. Gracias, Padre. En nombre de Jesús, amén. Gracias, pastor. Lo dejo con la clase. Dios lo bendiga. Amén, amado hermano. Muchísimas gracias. Nuevamente les damos los saludos, las bendiciones. Aquí son días, ¿verdad? De mañana, ¿verdad? Donde quiera que estén ahí, les mandamos un fuerte abrazo en el nombre del Señor. Y esta mañana, como siempre, les pedimos, ¿verdad? Les rogamos que más que preparen otra cosa, su mente, lo que sea, preparen su corazón para poder recibir esta palabra, mis amados hermanos, que esperemos que sea de grande bendición. Hoy le voy a pedir que usted, ¿verdad? Le voy a dar algunas cositas que tengo que darles porque van de acuerdo al tema. Estos últimos tiempos vienen muchas cosas, muchos acontecimientos, pero ¿qué hay de lo que va a pasar en estos últimos tiempos? Que vamos a estar dando estos estudios. Y hoy nos toca, ¿verdad?, hablar acerca de la resurrección. Es un tema muy grande, es un tema muy largo, hermanos, que se necesita mucho, pero vamos a resumirlo. Así de que lo que le voy a decir es resumido nada más para no abundar en tantos detalles por el tiempo y el espacio, ¿verdad? Pero, amados hermanos, hoy le pido que abra su corazón, que esto que va a escuchar, ¿verdad?, son revelaciones que Dios nos ha dado a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, y que no se asuste la gente, ¿verdad? Cuando ya hay unas cosas profundas, dice, ¿será o no será? Puede ser herejía, no sabemos. Yo se lo dejo en su corazón, estúdielo, analícelo, busque las citas, vuelva a ver el video nuevamente, ¿verdad? Para que Dios le dé la revelación y que pida usted lo que dice Efesios 1:17, pedir espíritu de revelación y de sabiduría, hermanos, para entender esto, pero se lo decimos con todo nuestro corazón. Y vamos a la primera de Corintios 15, 21 y 22, ahí está nuestra cita. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. Venga conmigo, el verso 22, hermanos, vamos a ver ahí lo que dice rápidamente. Y verso 23, si me hace usted favor, vamos a ocupar, como siempre, la versión Reina Valera. Primera de Corintios 15, 21 y 22, perdón. Primera de Corintios 15, 21 y 22. Dice así la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Verso 22. Porque así, ponga mucha atención en esto, como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos serán vivificados. Dios añada bendición a su preciosa palabra y nos da espíritu de revelación y de sabiduría para compartirla en su alma y en su corazón. Entonces la resurrección, hay muchas cosas, hermanos, ¿verdad? ¿Cuántas resurrecciones hay? Porque habla de resurrecciones, no de resurrección, ¿verdad? ¿Cuántas resurrecciones hay? Lo que vamos a ver, mis amados hermanos. Y hay turnos de resurrección, ¿verdad? Hay quienes resucitan primero, después, pero vamos a analizar esto bien. Amén. Y está aquí, amados hermanos, ¿sabe que esta lectura está hablando del primer Adán y del postrer Adán? Aparece ahí en la Biblia, hermanos, de verdad estamos hablando, dice que está en la Adán, pero dice también que ahí Corintios 15 dice que está un postrer Adán. Entonces quiere decir, mire, para entrarle de lleno, ¿verdad? Y ojalá que usted analice esto y usted estudie en su casa, busque más luz de esto que le compartimos. Está el primer Adán y el postrer Adán. Entonces la pregunta sería, ¿cuántos Adanes hay entonces? O figura, acuérdense, estamos hablando de figuras de Adanes, amén. Porque aquí dice, por un hombre, dice, vino la muerte, es decir, el primer Adán. Pero también dice, pero por un hombre vino la resurrección de los muertos, el postrer Adán, que es Cristo. Entonces ya ahí vemos una figura de Adanes. ¿Cuáles son los 7 Adanes que vemos en la Biblia? Solo se los doy en resumen, apúntelos, analícelos en el nombre del Señor. Por las características, no es exactamente que sean igual exactos que Adán, pero son las características. Por eso dijeron el primer Adán y el postrer Adán, que es Cristo. ¿Cuáles son los 7 Adanes? El primer Adán, diga conmigo, Luzbel, Luzbel. En Ezequiel 28, verso 13, ahí dice, en el huerto de Dios, fíjese, en el huerto de Dios estabas, y usted ve las características. El segundo Adán, diga, el Adán que fue creado fuera del huerto. Génesis 1:26, Génesis 1:26, que Dios creó al hombre ahí, a la mujer fuera del huerto. El tercer Adán es el Adán de dentro del huerto, es decir, el de Génesis 2:7, que dice, formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Usted ve ahí, hermano, el tercer Adán. El cuarto Adán, diga conmigo, Enoc, Enoc. Génesis capítulo 5, verso 24. Fue un hombre, un Adán que Dios lo arrebató, que Dios se lo llevó de aquí porque era muy especial. El quinto Adán, Melquisedec, Melquisedec, que sabe que es figura y tipo de Cristo. Génesis 14, versos 18 y 19. Amén. El sexto Adán, diga conmigo, Elías. Cuando usted ve ahí en Segunda de Reyes, hermano, 17:1, Primero de Reyes, primer libro de Reyes, 17:1, yo he estado buscando la genealogía ahí de Elías y no la encuentro, hermano. Solo dice que apareció Elías Tisbita. Él venía de un lugar que se llama Tisbaal. Busque dónde está ese lugar ahí en la Biblia, de dónde era Tisbaal, porque dice que Elías Tisbita es el sexto Adán. Pero viene, amados hermanos, el séptimo Adán, que ya lo vimos, Primera de Corintios 15:45, que es Cristo, nada más para que usted lo tenga ahí en su corazón, lo analice y lo estudie, amén. Entonces, el misterio más grande que nosotros podemos entender y podemos, hermanos, tratar de comprender es una pregunta que muchos se hacen, ¿verdad? Si los muertos volverán a vivir, sí o no. El ejemplo más grande de esto lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo vino a la tierra en un cuerpo terrenal, diga, murió, pero resucitó y volvió a vivir. Entonces tenemos el ejemplo más grande. Por eso es que vamos a ver hoy que hay turnos de resurrección. No es una resurrección, son resurrecciones en plural. Esos turnos de resurrección, Primera de Corintios 15:23, ahí donde empezamos, Primera de Corintios 15:23, venga conmigo y escuche lo que dice. Pero cada uno en su debido orden. Vamos a ver en otra prédica cuáles son esos órdenes de resurrección ya más amplio de la iglesia. Pero dice, cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y vamos a ver ahorita esos grupos. Primero habla de que primero es Cristo. Ahora, esta vida, amados hermanos, de nosotros termina con la muerte física o la transformación del cuerpo, cualquiera de las dos cosas, ponga atención. Termina esta etapa de la vida, pero empieza otra. ¿Estamos de acuerdo? Y mire, hermanos, Eclesiastés, venga conmigo, por favor, a Eclesiastés rápidamente. Entonces, hermanos, Eclesiastés 1:4 dice la Escritura, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. ¿Qué es esto, hermano? Diga conmigo, aquí habla de generaciones, muerte y muerte y muertes, hermanos, y cierran cada etapa de esa vida las muertes.
La generación de hace 1000 años, de hace 800 años, lo que usted quiera, hermanos, cierra una etapa con la muerte de esa vida. ¿Sí estamos de acuerdo, no? Y entonces la pregunta sería, ¿cuántas etapas se habrán vivido en el pasado de generación a generación hasta nuestros días? ¿Cuántas? Se dice, hermanos, se dice aquí que leímos que por Adán, usted lo sabe, que por Adán entró la muerte al hombre. Pero había una muerte antes. Eso quiere decir que ya había pecado antes también en las generaciones anteriores. Si eran de qué estirpe, eso sí no lo podemos saber claramente. Pero una pregunta que surge, ¿qué se hacía? ¿Qué se hacía esa generación, hermanos, que pasaba? ¿Qué pasó con esa generación? Se extinguió con la muerte antes de que la experimentara el hombre. Estamos hablando del hombre, ¿verdad? Dios, hermanos, muestra una palabra cómo terminaba las generaciones fieles antes. Y aquí yo quiero poner énfasis en algo que nosotros hemos escuchado. El Señor ocupa la palabra dormir, ¿verdad? Cuando habla de muerte, usted escucha que dormir. Entonces, amados hermanos, esa palabra de dormir. Ahora, esos fieles quedarían eternizados, hermanos, los fieles que murieron fieles, ¿dónde vivían o dónde murieron? Los fieles de antes, hermano, y no solamente de aquí de esta tierra. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo diría, hermano, que los fieles, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Terminaron su ciclo. Hermanos, por decirlo, hace 100 años, ninguno de los que estamos ahorita, usted y yo, bueno, la mayoría, ¿verdad? Hace 100 años, ninguno de los que estamos aquí vivíamos, pero ya había gente anterior de generaciones. 100 años más tarde había otros, y 100 años después había otros, y 100 años anterior otro. Así, hermanos, esas generaciones que dice la palabra de Dios. ¿Qué se hicieron? Diga, murieron físicamente todos aquellos de hace 1000 años, de 800, de hace 200 años. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Por eso es que el apóstol Pablo dice que los cuerpos, porque la gente se pregunta, ¿en qué cuerpo vamos a resucitar? ¿Cómo vamos a estar o qué? Y hoy es esa respuesta. Pablo dice que los cuerpos que vamos a tener en la vida eterna salen de la semilla del cuerpo viejo, pero es un nuevo cuerpo, es un cuerpo renovado, pero que debe parecerse al cuerpo anterior para que lo reconozcan. Nos vamos a reconocer allá, hermanos, en este cuerpo así como estamos, solamente que un cuerpo transformado, un cuerpo incorruptible. Se recuerda ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1, dice que cuando Jesús iba a ser levantado, ¿verdad? Hechos 1, creo verso 8, algo así. Dice que estaban ahí los dos varones, dos ángeles, y cuando estaba siendo levantado, le dijeron a los discípulos, ¿verdad? ¿Qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús, se recuerda, así igualito, así como era, ese mismo Jesús, así como lo ven irse, así mismo regresar. Y dice Mateo, Jesús dijo, ¿verdad? Porque allá vamos a conocer a Abraham y a los profetas. Entonces el mismo cuerpo físico así parecido. Es un cuerpo nuevo, es un cuerpo incorruptible, un cuerpo transformado, pero igual, para que nos veamos. Si Dios permite, ahí cuando estemos arriba voy a conocer al apóstol Marcelo personalmente, voy a decir, ahora sí, sé que usted es el apóstol Marcelo, él me va a conocer a mí, vamos a conocer a su esposita Luciana, vamos a conocer, todos nos vamos a conocer, pero con un cuerpo transformado, amén, glorificado. Entonces, ¿qué operación, hermanos, hizo Dios para que nosotros pudiéramos surgir al mundo eterno? Nosotros, hermanos, venimos a la tierra como espíritus que tomamos cuerpo en el engendramiento adámico. Ahí está el cuerpo hecho, pero viene el espíritu y se mete en ese cuerpo, lo pone Dios en ese cuerpo. Hay alma también ahí. Hay una vida de relación con Dios y ahora ese cuerpo formado para cierta edad también, para cierto tiempo, cierto límite. Ya bien, hermanos, usted y yo ya venimos codificados en el tiempo que va a tardar su cuerpo aquí en esta tierra. ¿Cuánto va a tardar para desintegrarse en la muerte? Es decir, Dios ya tiene programado nuestra codificación. El pastor Oscar ya Dios programó que va a vivir 80 años, o el apóstol Marcelo 90 años, o la hermana Luciana, ¿verdad? 80 años. Ya está codificado, hermanos, ya no hay más, porque ya vienen codificados esos cuerpos, a su tiempo se van a desintegrar. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Dios vio que Adán, hermanos, nos proyectó a la muerte con su pecado, ¿verdad? Cuando él falló y pecó, él tenía que venir a hacer una operación más grande, que es salvarnos del infierno. Por eso dice la Escritura, hermanos, dice la Escritura, mire,
que en 1 Corintios 15:50, por eso le explicaba esto. 1 Corintios 15:50, ponga atención. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la corrupción, la incorrupción. Sí queda claro, hermanos, la sangre y la carne no pueden heredar, no pueden entrar al reino de Dios, hermanos. A la manera de Adán caído, a los de la manera de Adán caído, dice que no heredarán el reino, el reino. Por eso, mire, Hebreos 9:22, quiero decirle esto, escúchelo con su corazón, por favor, es palabra de Dios. Hebreos 9:22, dice, y casi todo, dice, ¿verdad? Casi todo es purificado según la ley. ¿Con qué? Diga, con sangre. Ponga atención. Y sin derramamiento de sangre no se hace la remisión, mire ahí, de los pecados. Todo es por sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Escuche esto, analícelo con su corazón, por favor. Es largo esto, pero se lo comparto esta luz. Adán en el huerto, hermanos, no tenía sangre. Dentro del huerto Adán no tenía sangre. ¿Cómo, pastores, herejía? No. Recuerde, hermanos, ¿por qué fue tan fácil que Adán pecara comiendo el árbol del conocimiento de bien y del mal? Si yo hubiera sido Adán, yo como el de la vida eterna, el árbol, el fruto de la vida eterna para vivir, pero no. Dentro del huerto Adán era eterno, dentro del huerto Eva eran eternos, hermanos. En ese lugar no había tiempo, era eternidad. Por eso la carne y la sangre no pueden heredar lo eterno, lo estoy comprobando con la palabra de Dios. No tenían sangre dentro del huerto. Cuando los sacan, que ya pecaron, entonces sí les tuvieron que poner sangre para llegar y entrar a esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? La figura, y se lo compruebo con la Biblia, usted lo sabe, por eso él, que es el postrer Adán. ¿Quién es el postrer Adán? Diga conmigo, Cristo. Por eso a Cristo, para entrar a esta tierra, lo sacaron del Edén celestial, o lo sacaron del cielo. Cristo vino a esta tierra. ¿Y qué le tuvieron que poner? Diga, le tuvieron que poner sangre, hermanos, aquí, para venir a esta tierra, para entrar a este mundo. Pero le sacaron, yo creo, y lo puedo decir por conforme a la palabra de Dios, le sacaron toda su sangre, tuvo que derramar hasta la última gota de sangre. No dice la Biblia el texto ese, que derramó hasta la última gota de sangre, pero la palabra lo confirma. Ni la carne ni la sangre heredarán al reino de Dios. Entonces, cuando él ya va a subir, le tuvieron que sacar toda su sangre, ¿verdad? Para entrar otra vez al reino de los cielos. Por eso en la cruz del Calvario él vino a derramar su sangre toda por todo el mundo. No dejó ni una gota, para que no hubiera fallas de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mire, entonces el Señor tenía que sacar de ese cuerpo adámico ahora un cuerpo que pudiera eternizarse nuevamente. Pero ¿cómo podía ser ese cuerpo, mis amados hermanos? Entonces el Señor tuvo que mandar a un postrer Adán, y tenía que venir a redimir al hombre mortal, al ser humano, a la mujer también. Y lo iba a arrancar espíritu, alma y cuerpo del género adámico, para que lo iba a transformar. Entonces, esa transformación lo iba a llevar a ser parte de otro cuerpo. Por eso ahora, hermanos, escuchen, los cristianos ya no somos descendientes de la familia adámica. Los cristianos ya no descendemos de Adán, amados hermanos. Nos arrancaron de la raza adámica para hacernos una nueva creación. San Juan 1, verso 12, 11 hasta el 14, 15. Oiga esto, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas ahora, lo ha leído, los que le recibimos nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Ya no de Adán, hijos de Dios, los cuales, hermano, no somos engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Para que eso vaya, oiga, para que eso se vea en toda su plenitud, tenemos que morir físicamente o ser transformados de cuerpo. Cualquiera de las dos, o morimos físicamente o somos transformados del cuerpo. Eso es lo que estamos esperando usted y yo, hermanos, el arrebatamiento. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Cristo, hermanos, oiga, cuando Cristo regrese, si estamos vivos, dice que vamos a ser transformados. Los que estén muertos, y vamos a ir entrando al tema, los que estén muertos, dice que van a ser resucitados si son de Cristo. Cuando el Señor venga
por nosotros en el arrebatamiento. Los que estemos vivos vamos a ser transformados. 1 Corintios 15 dice, en un abrir y cerrar de ojos. Pero los que estén muertos van a ser resucitados si son de Cristo, si no se van a quedar. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Porque lo que van a hacer es el nuevo cuerpo de Cristo, un nuevo cuerpo, diga el cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Por eso, ninguno que no sea arrancado en la transformación o en la resurrección de la naturaleza adámica podrá heredar el reino como cuerpo de Cristo, porque aquí lo dice el Señor. Amén, amén. Cuando Cristo venga, hermanos, en el arrebatamiento, solo recoge a los que son de Cristo. Va a levantar de entre los muertos a los suyos, los que el Padre le dio para que sean parte de su cuerpo. Por eso Cristo, dice la Biblia, que es el primogénito de entre los muertos. Es otro tema que luego vamos a compartir. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el primogénito de entre los muertos. Dirá, pastor, ya resucitó gente anterior. ¿Qué es eso? Bueno, en otro tema se los vamos a explicar, por favor, claramente. ¿Cuál es la diferencia de entre los muertos y de los muertos? Pero en otro tema, hermanos, para no desviarnos. Enseguida dice, los que son de Cristo. Oiga, venga a ver el orden de las resurrecciones, no una, de las resurrecciones. 1 Corintios 15:23. Venga conmigo, hermano, esperamos que se esté gozando. 1 Corintios 15:23. Dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo, ¿qué dice? Las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Oiga, por amor de Dios, hermano. Después dice, levantará a los que nos van a acompañar en la eternidad como hijos del reino. Vamos a ver quiénes son esos. Porque los demás que no estén en estos renglones, dice la Biblia que van a ser eliminados. Por eso es que, hermano, escuche esto que le voy a compartir. Por eso es, amados hermanos, ponga atención. Por eso es que Dios divide su familia de Él en dos. La familia de los que son hermanos de Jesús y la familia de los que son medios hermanos de Jesús. ¿Cómo es eso, pastor? Lo vamos a ver, amados hermanos, con calma. En la figura de José, nada más brevemente. La figura de José. Diga, José solo eran dos hermanos completos, ¿verdad? Hijos de la misma madre. Estamos de acuerdo que era José y era Benjamín. Los demás eran medios hermanos, ¿sí o no? Ok, cuando nosotros seamos recogidos como hermanos de Jesús, que es figura de José, nuestro José, seremos como los benjaminitas. Solo José y Benjamín estaban unidos como hermanos elegidos por el Padre. De todos, ¿verdad? Que los que más amaba a Jacob era José, era Benjamín, porque eran de la misma madre, de la amada. Estamos de acuerdo que era Raquel, por el padre. Los demás eran hijos del mismo padre, sí, pero con distinta matriz, es decir, de distinta madre, los demás hermanos. Los demás hermanos estaban aparte porque eran medios hermanos de José, sí o no, hermanos. Cuando Cristo regrese, ¿verdad? En su venida, en su regreso, va a venir a recoger y va a venir por su Benjamín, hermanos. En la historia de José, cuando, hermanos, era de recoger a sus hermanos, usted lo ha leído ahí en Génesis, amados hermanos, dice que sus hermanos, en la figura esta del fin del tiempo también, dijo que trajeran a Benjamín, porque Benjamín iba a estar con él. Le dijo, traigan a su hermano, menor, todo eso, usted sabe la historia. Y los demás iban a estar en la tierra de José. Allá se quedaron cuando Benjamín vino y se quedó con José, hermanos. Cuando Benjamín le fue entregado a José y lo sentó al lado de él, ahí dice que le dio 5 veces, número de gracia, ya lo vimos en la numerología bíblica, 5 veces más de porción de comida que a sus hermanos. Estableció que solo se sentará con él o se sentarán con él en ese tiempo final también los que sean su cuerpo místico de nuestro José espiritual. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El cuerpo místico, aclaro, no es todo lo que se llama cristiandad.
Tristemente, el cuerpo místico no es todo lo que se llama cristiandad, porque hay cristianos, son cristianos, pero andan en pecado, andan en adulterio, en fornicación, drogándose, haciendo cosas bárbaras. Entonces, no se puede decir que todos esos cristianos son el cuerpo místico. Solo los fieles, los que nos consagremos, los que busquemos, hermanos, estar preparados, son consagrándonos para irnos con Cristo. El cuerpo místico de Cristo son los fieles, los que van a estar de pie con Él hasta el fin, los vencedores a los cuales el Señor les dice: el que venza, lo sentaré conmigo en mi trono. Y usted puede ver en Apocalipsis, hermano, 7 cosas que hay que vencer en las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Laodicea, hermanos, Filadelfia y Laodicea, perdón. Ahí ve qué es lo que se va a vencer para estar entonces sentados con Él en su trono. Usted lo puede ver ahí en las 7 iglesias, 7 cosas que hay que vencer. Se las dejo de tarea. Amén. ¿Dónde se irán a sentar entonces los demás aparte? ¿Dónde se irán a sentar los otros que no son fieles? Nosotros vamos a estar en el segundo turno de resurrección. ¿Cómo, pastor? Sí, en el segundo turno de resurrección. Lo leímos ahí en 1 Corintios 15, 23. Dice que el primer turno, ¿quién es? Dice Cristo. Cristo es el primero. Luego, segundo turno, los fieles vamos a ser levantados y transformados, sean vivos o sean muertos, también para ir con el Señor a gobernar, a vivir la vida eterna con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la iglesia, diga, es una entidad no natural. Por eso tiene que ser la iglesia siempre dirigida por el Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo. Por eso la iglesia no puede tener otro programa diferente que el que Cristo tuvo cuando vino la primera vez a esta tierra. Hermano, ¿cuál era ese programa del Señor? Aquí vemos unos aspectos, 3, 4 aspectos. ¿Cuál era ese programa en esta tierra del Señor? Hermanos, que tenemos que tenerlo igual nosotros, usted y yo. Mire, el primer aspecto, predicar que el que crea en Cristo, en su resurrección, se salvará. El que crea en Cristo, que Él murió y que Él resucitó y que va a venir por nosotros, se va a salvar, será salvo. Segundo aspecto, pero que tiene que abandonar usted y yo si estamos haciendo lo malo, nuestra vida vieja, nuestra vida pecaminosa. Y eso se va a encargar el Espíritu Santo de hacerlo a la medida que usted y yo nos dejemos trabajar por Él, nos dejemos limpiar, nos dejemos santificar por el Espíritu Santo para estar íntegros delante de la presencia de Dios. Y tercer aspecto, tenemos que enfrentar poderes espirituales, hermanos, demoníacos en esta tierra. Usted y yo vamos a enfrentar esos poderes demoníacos en esta tierra. San Marcos 16. Versos 17 y 18, oiga lo que dice: y estas señales seguirán a los que creen, usted y yo. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, oiga, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es lo que está esperando. Saludos a todos los que nos escriben. Gracias, hermanos, hermanas, todos los que nos están escribiendo. Bendiciones, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Gracias por unirse a este canal. Amén, de Ministerios Unicristo. Jesús, oiga, Jesús sanó enfermos, oró por los cuerpos, echó fuera demonios, los pecadores se arrepentían y se salvaban, y el Espíritu Santo los regeneraba. Esto sigue vigente, hermano, hermana, hasta este siglo XXI. Es lo que vamos a hacer, es lo que Cristo vino a hacer, hermanos. Entonces, yo quiero dejar algo que a veces queda en la mente de la gente. La gente a veces se pregunta esto, escuche, ¿por qué razón el Señor, que es toda misericordia, que quisiera perdonar a todos, ¿por qué no perdona a todos? Lo que a veces la gente se hace esta pregunta. ¿Por qué va a resucitar sus muertos? ¿Por qué va a llevar a la gloria a los suyos y va a desechar a los demás? Si tan pecadores eran unos como los otros. Es lo que a veces la gente nos dice y lo que la gente cuenta. ¿Cuántos dicen amén? Pero, ¿por qué está usted que me está viendo? ¿Por qué está usted y estoy yo en Cristo y los otros no? Entonces, yo les contesto, ¿por qué está usted y yo en Cristo y los otros no? ¿Será que Dios quiere que los otros se pierdan, hermanos? ¿Será eso que Dios quiere?
Diga conmigo, no. Dios no quiere que ninguno se pierda, lo dice su palabra. Dios da la oportunidad a todo aquel que viene arrepentido a buscar la salvación. Dios no quiere que nadie se pierda, estamos de acuerdo. Pero el que se va a perder es porque no quiere tomar el remedio único. La que se va a perder es porque no quiere tomar el remedio único, que se llama aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ese es el remedio, hermano, único, para que no se pierda. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en estos turnos de resurrecciones, el Señor nos dio la muestra primero. Jesús, diga Jesús, muere, así todos tienen que morir. Se levanta de la tumba también, así va a levantar a los que son del cuerpo de Cristo. Los demás no. Ahorita vamos a ver por qué son resurrecciones. Por eso, oiga esto, la resurrección de Cristo, por eso la resurrección de Cristo se le llama de entre los muertos. Los demás se quedaron muertos. ¿Verdad que cuando el Señor venga en el arrebatamiento, levante a su iglesia, los muertos en Cristo resucitan primero, somos transformados y nos vamos los tres grupos? Pero hay muertos que se quedaron sí o no aquí en esta tierra, cuando después de que venga el rato. Hay muertos que se quedaron en los ataúdes, en los cementerios, sí o no. Ok, entonces, por eso, hermanos, el siguiente turno va a ser al final, cuando ya haya recogido a los de su cuerpo místico, usted y yo, levanta la vida a todos los muertos. Por eso aquí dice que luego vendrán los que se levantarán en el fin. Ahorita lo vamos a ver. Entonces son Cristo las primicias, los que somos de Cristo, otra resurrección, y otra resurrección, los del tiempo final. En pocas palabras, los que también van a estar ahí ante el trono blanco. Ya hubo, escuche esto, lo compruebo con la Biblia, atención en esto. Ya hubo una primicia antes que la primicia que somos nosotros. ¿Cómo, pastor? Usted lo ha leído y analícelo. Mateo 27, versos 52 y 53. Oiga estas primicias. Ahí lo dice. Mateo 27, 52 y 53. Y se abrieron los sepulcros cuando Cristo, ¿verdad? Que se acuerda que murió y ahí resucitó. Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos, ¿qué dice? De santos que habían dormido, oigan nomás, se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Imagínense lo que va a pasar con nosotros también, hermano. Es figura de lo que va a pasar cuando vengamos en el milenio. Oiga esto. Dice que cuando él resucitó, ahí en Jerusalén, imagínense los familiares de los que tenían ya 30 años, 50 años, qué sé yo, de muertos. Y cuando él resucita, dice que esos santos, solo los santos, las primicias, dice que esos ya hay una resurrección, resucitaron y vinieron, se presentaron, hermanos, a la gente. Es lo mismo que va a pasar usted y yo cuando resucitemos también y vengamos con Cristo, a nosotros también que vamos a venir acá y nos vamos a presentar igual con nuestros familiares y les vamos a predicar que hay una oportunidad más de salvación. Pero va a ser un cuerpo transformado. Yo creo que ya no vamos a usar carros, ya no vamos a usar motos. Va a ser un cuerpo, hermanos, mire, que se va a transportar a la velocidad del pensamiento. Atravesaban paredes, era un cuerpo glorificado, había teletransportación. Eso aquí lo dice. Se presentaron ahí en la ciudad. Nosotros nos vamos a presentar también cuando vengamos aquí con el Señor a pisar esta tierra a nuestros familiares, porque todavía va a haber gente, que después vamos a hablar de ese tema del milenio. A ver, para no asustarme, para no dejarlo así, ¿verdad? Con más preguntas que respuestas, que es lo que a mí me gusta, perdóneme, hermano. Entonces, la otra primicia, ahora sí serán sus santos de la iglesia en el arrebatamiento. Pero aquí vimos que hay una primicia de que resucitaron, hay resurrección. Pero viene la otra primicia, que somos la iglesia, usted y yo. ¿A quiénes va a levantar? Es la pregunta, ¿a quiénes va a levantar? A todos los que se quedaron, aquí, ¿a quién va a levantar? A todos los que se quedaron muertos. Por eso levanta de entre los muertos a los que iban a tener vida eterna, los va a levantar de entre los muertos. Los demás los dejó ahí para levantarlos con vida, no con resurrección. Vamos a ver eso. Los va a levantar con vida, no con resurrección, para juzgarlos, Entendamos, hermano, para que no se me revuelva esto. Por eso el Señor dijo,
Los que son de Él no mueren. Los que somos de Cristo no morimos. Quizás dirá usted, y todos los que se mueren y que están ahí en sus ataúdes y que van al cementerio también y que son cristianos, entonces ¿cómo no mueren los que están ahí en los ataúdes y en los cementerios? Pero ellos, diga, ellos no están muertos. Ellos no están muertos. Ellos están durmiendo. Ellos están durmiendo. ¿Por qué el Señor empleó la palabra dormir? Vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Si es sinónimo de muerte, ¿por qué empleó la palabra dormir? Y usted lo puede ver en ejemplos varios. ¿Se recuerda a la hija de Jairo? Cuando estaba ahí el Señor y que vinieron y le dijeron, mira, tu hija ya se murió, ya no molestes al maestro, ya que no vaya. ¿Qué le dijo Jesús? La niña no está muerta, la niña duerme. Y fue y la resucitó, ¿sí o no? Lázaro, hermano, ¿se recuerda cuando estaban sus discípulos? Le dijeron, Señor, mira, Lázaro que muere. No, Lázaro duerme, Lázaro duerme. Oiga esto. Entonces, por eso vamos a ver la diferencia entre dormir y morir, porque es grande. Usted, yo le pregunto, mire, en el ejemplo de usted que me está viendo, hermano, hermana, amigo, siervo, usted tendría miedo a la muerte si dijeran, bueno, me voy a dormir. ¿Usted tendría miedo a la muerte si dijera, bueno, me voy a dormir? O la pregunta sería, ¿usted tiene miedo a irse a dormir? Hermano, que me estás viendo, hermano. ¿Usted tiene miedo de irse a dormir? Y entonces, ¿por qué le tiene miedo a la muerte? ¿Por qué la gente dice, ay, no, me voy a morir? ¿Cómo te vas a morir, hijo de Dios, hija de Dios? Tú no mueres, yo no muero. Dormimos, no es un adiós y ya no voy a ver, no, es un hasta luego, nos vemos allá en la gloria con el Señor. ¿Cuántos dicen a ver? Salmo 116:15 lo dice, oiga, Salmo 116:15 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Hermano, oiga esto. ¿Piensa gente que ya no va a despertar? Yo le pregunto, ¿pensará gente que ya no va a despertar o qué? Pero mire, volviendo al punto, hermanos, volviendo al punto para ir terminando y orar por usted. La muerte, apunte esto, está tremendo, esto va a ser después, con el permiso del apóstol Marcelo, ya después, más adelante veremos esto. La muerte no empezó con Adán. La muerte no empezó con Adán, porque diga, la muerte ya estaba. La pregunta que le dejo a usted para que la estudie es, ¿quién creó o cómo se formó la muerte? Va a ser una predicación que después, mucho más adelante, le vamos a compartir, si Dios nos permite, si hay oportunidad. El origen de la muerte. El tema va a ser el origen de los enemigos de Dios. ¿Cómo se creó el diablo? ¿Cómo nació el diablo? ¿Cómo se creó la muerte? ¿Cómo nació la muerte? ¿Cómo se creó el pecado? ¿Dónde vino el pecado? Todas esas cosas, los enemigos de Dios los vamos a ver más adelante. Pero ¿quién creó la muerte? ¿Cómo se formó la muerte? Mire la respuesta. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado, oiga, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, ¿cómo se formó la muerte? ¿Cómo se creó la muerte? Diga, a causa del pecado. Luego lo vamos a ver. Ahí nació. Porque dice que la paga del pecado da origen a la muerte. Si está de acuerdo conmigo, no lo dice la Biblia. Pero la otra pregunta sería entonces, ¿dónde nació o dónde se formó el pecado entonces? Entonces, ¿dónde nació o se formó el pecado? También porque la paga del pecado es muerte. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Sí o no? Oiga. Romanos 5:12, escuche, está la respuesta en la Biblia, solo hay que estudiar. Yo le invito a que esto no es llenarle su cabeza de conocimiento, es motivarlo a que usted se meta a la palabra, a estudiar, a las profundidades de la palabra, ir a más allá. No a la letra, no a logos, sino al rema, a la revelación que Dios tiene preparado para ti, hermano y hermana, que me estás viendo. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué dice? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Oiga. Entonces, ¿cuál es el origen de la muerte y el pecado? ¿Dónde nacieron? ¿Dónde se crearon? Diga conmigo. Son de origen extraterrestre. Ay, pastor, ve muchos programas de Maussan, ¿verdad? De los extraterrestres, tercer milenio. No, lo dice la Biblia. Su origen es extraterrestre, es fuera de esta tierra. ¿Quién pecó entonces fuera de este mundo? ¿Quién pecó fuera de este mundo? Para que existiera ya la muerte y el pecado, lo vamos a ver más detalladamente después. Pero solo le dejo algo para que lo analice. Ezequiel 28:15 y 16.
Ezequiel 28, 15 y 16. Perfecto, hablando del querubín protector Luzbel. Perfecto eras en todos tus caminos. Oiga, desde el día en que fuiste creados, ¿qué dice? Hasta que se halló en ti la maldad. Se lo dejo de tarea. ¿Quién es la maldad? ¿Qué es la maldad? Oiga, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? ¿Quién es la iniquidad? Y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh, querubín protector, hermano, Luzbel no pecó por sí solo. Después le voy a enseñar quién incitó a Luzbel a pecar. Él no pecó por sí solo, lo inducieron a pecar, a rebelarse contra Dios, y después otro tema, no se asuste. Solo le dejo esto de tarea. Usted puede ver, le voy a dar la respuesta. Ahí en Zacarías 5, vea quién es la maldad, vea quién es la iniquidad, y usted entenderá mejor la escritura. Amén, amén. Solo una pequeña lucecita. Hebreos 2.14, voy terminando. Hebreos 2.14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién era? El Señor lo reprenda, el diablo. Hemos visto, ¿cuántos ustedes y yo, hermano, que nos está viendo, hemos visto morir a mucha gente? Pero ver cristianos, hermano, como que duermen, como que están durmiendo cuando mueren, hasta dan ganas de morirse, ¿sí o no? De ver a los cristianos, hermano, con esa paz, con esa tranquilidad que solo Cristo ofrece. Que dan ganas hasta de morirse uno nomás de verlos. ¿Cuántos dicen amén? Pero hemos visto inconversos, hermanos, en unas agonías espantosas, dolorosas. Por eso dice la Escritura, mire, por eso dice la Escritura, 1 Corintios 15, 56. 1 Corintios 15, 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Al sentirse cargados a la hora de partir, saben que les espera esto. Saben que les espera el juicio, y por eso los inconversos tienen miedo de morir. Pero nosotros no morimos, hermanos. Quiero terminar para orar por usted. Se van a levantar entonces para aterrizar este estudio de las resurrecciones. Se van a levantar en las resurrecciones. Primero, Cristo, que quede claro, Cristo. Después los que son de Cristo cuando Él venga en el arrebatamiento. Luego, tercera, los del fin. Estos se van a levantar y van a ser juzgados ante el trono blanco. Ahora sí, los del fin. La resurrección tercera del fin. Apocalipsis 20, versos 11 y 12. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Luego le voy a compartir, son 7 libros que se van a abrir, que están en la Biblia. 7 libros, después se los platico. Amén. Si todo, hermanos, yo quiero, mire, orar por usted. Si todo, como la gente dice, si todo terminara en la muerte y que la gente se muere y ahí termina todo. Si fuera así, mire, lo que el apóstol Pablo entonces dijo, el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 32. Déjeme checar si está bien esa cita porque quiero confirmarla. 1 Corintios 15, 32. Venga, por favor. Déjeme nada más confirmar esa cita. Sí, mire. Sí, escucha esta cita. 1 Corintios 15, 32, que dice Pablo, si así fuera. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Oiga, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Apunte esa cita. 1 Corintios 15, 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, entonces dice, comamos y bebamos, porque mañana moriremos, hermano. Pero como Cristo resucitó, mi Señor precioso resucitó, nos dio la muestra de que hay vida eterna del otro lado. Hay una resurrección para los que somos fieles, las primicias, los que vamos de Cristo, y no quedaremos en los ataúdes, no quedaremos en el cementerio, sino estaremos viviendo en la resurrección eternamente con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero terminar, hermanos, permítanme terminar. Los que están ahí, los que están escuchando esto y escucharán
¿Cuántos creen que hay vida más allá de la tumba? ¿Cuántos creen que hay vida más allá de la tumba? Cierre sus ojos. Permítame orar por usted. Cristo viene pronto y viene por otra resurrección, la resurrección de los muertos en Cristo. Si es que usted muere, no muere. Usted y yo dormimos. ¿Cuántos dicen amén? Hay un lugar para la hermanita Margarita Rosales de allá de Zacatecas, un abrazo, que nos hizo la pregunta, ¿a dónde vamos nosotros? Hay un lugar en Hebreos que dice la congregación de los justos o de los espíritus hechos perfectos, son uno. Pero la gente que muere va a un lugar que en hebreo se llama Seol y en griego se llama Hades. Es el lugar de descanso donde ahorita están. Porque dice, me apoyo en Apocalipsis 20:11, que el Seol o el Hades entregó a los muertos también. Pero hay dos lugares ahí. Acuérdense que hay dos lugares, ¿verdad? El lugar bajo del Seol y el lugar alto del Seol. Hermanos, hoy en día la gente habla del seno de Abraham, pero yo le pregunto a usted, ayúdeme, ¿qué es el seno de Abraham? ¿Qué es realmente el seno de Abraham? La respuesta en el próximo estudio. Cierre sus ojos, permítame orar por usted. Padre, muchísimas gracias te doy humildemente por este privilegio, este honor que nos permite tu siervo, mi hermano Marcelo, tu sierva, mi hermana Luciana, en este canal. Que sea de bendición. No es enseñar, Señor, sabiduría humana, es enseñar que hay que prepararnos, porque en estos últimos tiempos tú vienes por nosotros, tú vienes, y los que estén muertos van a ser resucitados en Cristo, y los que estemos vivos vamos a ser transformados. Padre, bienaventurados los que tenemos parte en la primera muerte, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros. Bendigo a tu pueblo, a tus hijos y hijas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Qué palabra maravillosa, gloria a Dios. Cómo me gusta aprender con usted, pastor. La verdad que usted es un gran maestro de la palabra. Yo también aprendo. Es un gran honor para nosotros tenerlo aquí en la Escuela de Ministerio Unicristo, para todos los hermanos de todas partes del mundo, porque esto va para el África, va para Alemania, todo traducido, ¿no? A través de las leyendas que nos permite YouTube, ¿no? Quiero decirle a todos los hermanos que mañana va a estar editado. Ustedes pueden entrar, suscribirse al canal Marcelo Parrelia y compartir en su grupo de WhatsApp. Mañana al mediodía va a estar en el canal. Compartan, mucha gente no sabe esto, que el Señor va a venir, que va a buscar, que va a resucitar a los muertos. Muchas personas van a la iglesia y no tienen estudios teológicos, no tienen tiempo para estudiar, y aquí está todo tan bien explicado. Tenemos que dejarnos usar por Dios y compartir a otros hermanos, a otros grupos, para que sean bendecidos. Esto es una bendición para mí. Me renueva, me da fe, me da ánimo. Entonces, esto es lo que quería dejar. Déjense usar por Dios y compartan. Amén. Suscríbanse al canal, que eso nos va a ayudar a nosotros también para poder llegar a muchas más personas. Pastor, un gran honor, un gran privilegio tenerlo aquí con nosotros. Que Dios lo bendiga grandemente en su ministerio. Para la gente que pueda escuchar, que quiera viajar a México, ¿cómo podría contactarse con usted? ¿Te podría dejar su hermanos, teléfono? Todos los que gusten, usted tiene mi número de teléfono, se los puede mandar a todo el que guste visitarnos. Hermanos, ahí tienen su casa, ahí van a ser bienvenidos en su casa, y tendrán su casa, su hospedaje, amén, para venirnos a ver. Llegando a la Ciudad de México, ahí sale, ¿verdad?, el autobús, ahí sale el autobús que va directo a Tepeji del Río Hidalgo. Ahí en el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿verdad?, ahí está el metro. Pero ahí en la Ciudad de México, en el aeropuerto, toman el metro allá a la central, que le llaman del norte, es la terminal autobuses del norte, y ahí sale el autobús que viene directo a la casa de ustedes, Tepeji del Río Hidalgo. Amén. Muchas gracias, pastor. Dios les bendiga a todos. ¿Cuándo vamos a tener el próximo estudio, pastor? Nos ponemos de acuerdo, hermano, primero Dios. Amén, amén. Yo a ustedes les voy a avisar a todos. Amén. Dios los bendiga, amén. Paz de Jesús. Amén. Bendiciones. El
El Ministerio Unicristo tiene el compromiso de llevar la palabra de Dios a todas las naciones y de predicar el mensaje de salvación y el mensaje de la venida del Señor Jesucristo por el pastor Marcelo Parrella, director y presidente del ministerio. Sea parte de esta escuela y predique este evangelio a todo el mundo.